Bienvenidos a nuestro trabajo académico titulado Marco Jurídico de la Responsabilidad Legal para los Servidores Públicos y Particulares, correspondiente al módulo 8, Ámbitos de responsabilidades legales de la materia, Legislación de la Construcción, de la Maestría en Gerencia de Proyectos de la Construcción de la Universidad de las Américas Puebla. Este trabajo ha sido desarrollado por el equipo 5, integrado por Salvador Montiel López y Lidia del Rocío Manzanera Sánchez, bajo la asesoría del doctor Edmundo Ramsés Castañón Amaro. En este análisis exploraremos el marco normativo que regula la responsabilidad legal de servidores públicos y particulares en el sector de la construcción en México. Profundizaremos en las leyes que rigen la contratación y ejecución de obras públicas, el impacto del compliance penal y los mecanismos de transparencia en la industria. También abordaremos casos específicos donde la aplicación o el incumplimiento de estas leyes han tenido consecuencias legales significativas. Finalmente, estudiaremos el papel de la Comisión Federal de Electricidad, analizando su función tanto como entidad pública responsable de infraestructura eléctrica como en su papel de proveedor dentro del sector privado. Este trabajo busca brindar una visión clara sobre los retos y obligaciones legales en la industria de la construcción, destacando la importancia del cumplimiento normativo para garantizar transparencia, seguridad y calidad en los proyectos de infraestructura de México. Para estructurar nuestro análisis de manera clara y organizada, presentamos la agenda de este trabajo, donde abordaremos los temas clave sobre la responsabilidad legal en la construcción. Comenzaremos con una introducción en la que explicaremos la relevancia del marco normativo en el sector de la construcción y los objetivos de este análisis. Luego profundizaremos en el marco jurídico de los servidores públicos, explorando las leyes que regulan su responsabilidad y las consecuencias de incumplir con sus funciones. Posteriormente, revisaremos el marco jurídico de los particulares, que regula a las empresas y personas físicas que participan en la construcción, enfocándonos en sus obligaciones legales y sanciones aplicables. A continuación, presentaremos casos de responsabilidad legal donde se han aplicado estas normativas, analizando ejemplos relevantes de incumplimientos y sus repercusiones en el sector. Después hablaremos del compliance penal, una herramienta clave para garantizar la transparencia y evitar actos de corrupción en el ámbito público y privado. Dedicaremos 2 secciones al análisis de la Comisión Federal de Electricidad, CFE. En la primera, exploraremos su papel como servidor público, regulado por leyes específicas y mecanismos de control. En la segunda, examinaremos su función como receptor de servicios de empresas privadas, analizando su marco normativo y los requisitos que deben cumplir sus contratistas. Para cerrar, presentaremos conclusiones que resumen los hallazgos clave de nuestro análisis y su impacto en el sector constructivo. Finalmente, incluiremos la bibliografía con todas las fuentes utilizadas en la investigación. Este recorrido nos permitirá comprender cómo las leyes y normativas impactan la construcción y cómo la correcta aplicación de la legislación puede prevenir riesgos legales, mejorar la transparencia y fortalecer la calidad de la infraestructura en México. Introducción. El sector de la construcción es uno de los pilares fundamentales del desarrollo económico y social de cualquier país. Sin embargo, su impacto positivo solo puede lograrse cuando las obras se llevan a cabo dentro de un marco legal sólido, que garantice transparencia, eficiencia y responsabilidad en la ejecución de proyectos. El marco normativo en la construcción no solo regula la calidad de las obras, sino que también establece los derechos y obligaciones de todos los involucrados, desde servidores públicos hasta contratistas privados. Cuando este marco se respeta, se fortalece la confianza en las instituciones y se garantiza el uso adecuado de los recursos públicos y privados. Uno de los aspectos más críticos es la responsabilidad legal de los servidores públicos y empresas privadas. Los primeros, como gestores de infraestructura pública, deben asegurar que los contratos se asignen de manera justa y que las obras se ejecuten conforme a la ley. Por otro lado, las empresas privadas que participan en proyectos deben de cumplir con los estándares técnicos y administrativos para evitar sanciones y garantizar la seguridad de las edificaciones. Sin embargo, la correcta aplicación de la normatividad enfrenta diversos retos. En muchos casos, la corrupción, la falta de supervisión y el incumplimiento de las leyes han derivado en obras deficientes, sobrecostos e incluso accidentes fatales. Ejemplos como la construcción de infraestructuras sin permisos adecuados o el uso de materiales de baja calidad evidencian la necesidad de un marco legal más estricto y una vigilancia constante.
A lo largo de este trabajo analizaremos cómo las normativas mexicanas regulan la responsabilidad de los servidores públicos y particulares en la construcción, revisaremos casos reales de responsabilidad legal y exploraremos el papel de compliance penal como una herramienta de prevención. Además, profundizaremos en el caso de la Comisión Federal de Electricidad, analizando su actuación tanto como entidad pública como receptor de servicios de empresas privadas. Con este análisis buscamos demostrar que el cumplimiento del marco legal no solo evita sanciones, sino que también contribuye a la creación de infraestructura segura, sostenible y eficiente. El marco jurídico que regula la responsabilidad de los servidores públicos en México está fundamentado en diversas leyes y normativas que buscan garantizar el correcto ejercicio de sus funciones y prevenir actos de corrupción o abuso de poder. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 108 al 114, establece los principios básicos de la responsabilidad de los servidores públicos, definiendo quiénes están sujetos a este régimen y los procedimientos para su sanción. La Ley General de Responsabilidades Administrativas es un pilar clave en la regulación de las conductas de los servidores públicos. Esta ley establece las bases para sancionar actos como conflictos de interés, desvío de recursos, tráfico de influencias y corrupción, asegurando que los funcionarios actúen bajo principios de integridad y transparencia. Por su parte, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos regula la rendición de cuentas y las sanciones administrativas, abarcando desde faltas menores hasta casos graves de corrupción. El Código Penal Federal tipifica delitos específicos cometidos por servidores públicos, tales como peculado, cohecho, abuso de autoridad y tráfico de influencias. Estas conductas pueden derivar en sanciones económicas, inhabilitación para ejercer cargos públicos y, en casos graves, penas de prisión. Para fortalecer la lucha contra la corrupción, se implementó el Sistema Nacional Anticorrupción, SNA, un organismo de coordinación entre distintas instituciones que busca prevenir, investigar y sancionar actos ilícitos dentro de la administración pública. El adecuado cumplimiento de este marco normativo es esencial para mantener la confianza en las instituciones y garantizar que el servicio público opere con principios de legalidad, honestidad y responsabilidad. Marco jurídico de los servidores públicos. Tipos de responsabilidades. La responsabilidad de los servidores públicos no es única, sino que se divide en 4 categorías principales, cada una con consecuencias legales específicas dependiendo de la gravedad de la falta cometida. En primer lugar, está la responsabilidad política, que implica la posibilidad de someter a juicio político a altos funcionarios públicos como ministros, gobernadores y legisladores cuando incurren en violaciones graves a la Constitución o atentan contra el interés público. Este proceso puede derivar en su destitución e inhabilitación. La responsabilidad administrativa se refiere a sanciones impuestas por actos de corrupción o incumplimiento de las obligaciones del servicio público. Estas sanciones pueden incluir amonestaciones, suspensiones, destituciones e inhabilitaciones para ejercer funciones en el gobierno. La responsabilidad penal es una de las más severas, ya que involucra la comisión de delitos como peculado, cohecho y tráfico de influencias. Cuando un servidor público utiliza su cargo para obtener beneficios personales o desviar recursos, puede enfrentar penas de cárcel, además de sanciones económicas y la prohibición de volver a ocupar un cargo público. Por último, la responsabilidad patrimonial se aplica cuando la actuación de un servidor público causa un daño al Estado o a terceros. En estos casos, el gobierno está obligado a indemnizar a los afectados y, posteriormente, puede iniciar acciones legales contra el funcionario responsable para recuperar los recursos públicos desviados o mal utilizados. Estas diferentes responsabilidades aseguran que los servidores públicos cumplan con su deber de manera transparente, ética y eficiente, protegiendo los intereses de la sociedad y garantizando que los recursos públicos sean utilizados de manera adecuada. En México, el marco jurídico que regula la actuación de los particulares en el sector de la construcción está conformado por diversas normativas que establecen las bases para la correcta ejecución de proyectos, la transparencia en la contratación y la sanción de posibles irregularidades. El Código Civil Federal es una de las principales leyes que rigen las actividades de los particulares, estableciendo disposiciones en materia de contratos,
responsabilidad civil y obligaciones derivadas de acuerdos comerciales o administrativos. En el ámbito de la construcción, este código regula aspectos como el cumplimiento de contratos de obra y la reparación de daños en caso de incumplimientos. Por otro lado, la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas regula los procedimientos de contratación entre empresas privadas y el gobierno. Esta normativa busca garantizar la equidad en las licitaciones, el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la correcta ejecución de las obras públicas. La Ley General de Responsabilidades Administrativas también es fundamental en este marco, ya que establece sanciones para personas físicas y jurídicas que incurran en prácticas de corrupción, sobornos o colusión dentro de procesos de contratación con el Estado. El Código Penal Federal tipifica delitos como el fraude, la colusión y el cohecho, aplicables a empresas privadas que incumplan la normativa o buscan obtener ventajas indebidas en la contratación de proyectos de infraestructura. Estas normativas aseguran que las empresas y particulares involucrados en la construcción operen bajo un marco legal que fomente la competencia justa, la calidad en las obras y la prevención de actos ilícitos. Su correcto cumplimiento no solo protege los intereses del Estado, sino que también fortalece la confianza en la industria de la construcción. Marco jurídico de los particulares en México. Normativas aplicables. Los particulares que participan en el sector de la construcción pueden incurrir en distintos tipos de responsabilidad legal, dependiendo de la naturaleza de sus actos y las afectaciones derivadas de su conducta. La responsabilidad administrativa se aplica cuando una empresa o persona física incumple con contratos de obra pública o con regulaciones establecidas por el gobierno. Esto puede derivar en multas, inhabilitaciones para participar en licitaciones y sanciones económicas. Un ejemplo común es cuando una empresa constructora no cumple con los plazos establecidos en un contrato de infraestructura pública, afectando la entrega de un proyecto. Por otro lado, la responsabilidad civil se refiere a la obligación de reparar los daños y perjuicios causados a terceros debido a incumplimientos contractuales o negligencias en la construcción de obras. Un ejemplo claro sería el caso de un edificio mal construido que presenta fallas estructurales, poniendo en riesgo la seguridad de sus ocupantes. En estos casos, la empresa responsable puede ser demandada para cubrir los costos de reparación y compensaciones por daños. La responsabilidad penal es la más grave y se presenta cuando un particular comete delitos como corrupción, colusión o fraude en licitaciones públicas. Empresas que sobornan a funcionarios para obtener contratos o presentan información falsa en procesos de adjudicación pueden enfrentar sanciones que incluyen penas de prisión y multas millonarias. Estos distintos tipos de responsabilidad buscan garantizar que las empresas y profesionales del sector de la construcción operen de manera ética y bajo los principios de transparencia, calidad y cumplimiento normativo. Su correcta aplicación fortalece la confianza en el sector y protege tanto los recursos públicos como la seguridad de los ciudadanos. El incumplimiento de las leyes en la industria de la construcción en México tiene consecuencias severas tanto para servidores públicos como para empresas privadas y particulares. La legislación establece sanciones administrativas, económicas y penales para garantizar la legalidad, la seguridad y la eficiencia en la ejecución de proyectos. Para los servidores públicos, las sanciones incluyen destitución del cargo cuando se determina su responsabilidad en irregularidades, inhabilitación para ejercer otro cargo público, con periodos que pueden alcanzar hasta 20 años, multas económicas, dependiendo de la gravedad del daño causado al Estado, sanciones penales como prisión en caso de corrupción, peculado, cohecho o colusión. En el caso de las empresas privadas y particulares, las consecuencias pueden ser igualmente severas. Multas y sanciones administrativas por fallas en contratos o uso de materiales de mala calidad. Prohibición particular en futuras licitaciones gubernamentales, limitando sus oportunidades de negocio. Acciones legales y cierres de empresas, cuando hay negligencia grave o fraude en la ejecución de obras. Sanciones por violaciones o normas de seguridad y medio ambiente, lo que puede llevar a la demolición de proyectos irregulares. Además, existen procedimientos específicos de sanción, como el juicio político y la declaración de procedencia, donde la Cámara de Diputados juega un papel clave
al determinar la responsabilidad penal de los funcionarios. En casos de responsabilidad política, ambas cámaras del Congreso pueden intervenir para emitir sanciones. En México se han aplicado múltiples sanciones en el sector construcción, como multas millonarias a empresas que participaron en prácticas de colusión en licitaciones públicas, inhabilitación de compañías que incumplieron contratos de obra pública y juicios contra funcionarios que permitieron irregularidades en permisos y contratos. Las sanciones buscan no solo castigar el incumplimiento, sino también disuadir malas prácticas y fomentar un sector de la construcción basado en la transparencia, la ética y el cumplimiento normativo. Evitar estas sanciones no solo es una cuestión de legalidad, sino de garantizar la seguridad, calidad y confiabilidad de la infraestructura en el país. El caso del colegio Repsamen ocurrió durante el sismo del 19 de septiembre de 2017. Es un claro ejemplo de cómo la falta de supervisión y la corrupción en la expedición de permisos de construcción pueden derivar en tragedias. El edificio colapsó debido a una construcción irregular en su estructura, lo cual no cumplía con las normativas de seguridad. La dueña del colegio realizó modificaciones que debilitaron la resistencia del inmueble, incluyendo un departamento en la parte superior, el cual no estaba autorizado y aumentó la carga sobre la estructura. Además, diversas denuncias ciudadanas previstas al sismo alertaban sobre posibles irregularidades en la edificación, pero las autoridades omitieron realizar inspecciones y aplicar sanciones. Como consecuencia de la tragedia, 19 niños y 7 adultos perdieron la vida. Posteriormente, se determinó que la dueña del colegio era responsable directa por homicidio culposo, recibiendo una sentencia de 36 años de prisión. Este caso pone en evidencia la importancia de aplicar rigurosamente las normas de construcción, supervisar adecuadamente las edificaciones y garantizar que las escuelas sean espacios seguros para los estudiantes. El derrumbe en una obra de construcción en San Martín Texmelucan, Puebla, ocurrido en 2021, dejó un saldo de 2 trabajadores fallecidos y puso en evidencia graves fallas en la aplicación de medidas de seguridad dentro de la industria de la construcción. De acuerdo con las investigaciones, la obra carecía de protocolos adecuados de prevención de riesgos y los trabajadores no contaban con el equipo de seguridad necesario para desempeñar sus labores. Tras el accidente, las autoridades iniciaron una investigación por homicidio culposo y negligencia en la supervisión de la obra, lo que derivó en la responsabilidad penal de los propietarios del terreno y los encargados de la construcción. Este caso resalta la importancia de que las constructoras y desarrolladores cumplan con las normativas de seguridad en obra, realicen inspecciones constantes y proporcionen el equipo de protección adecuado a sus trabajadores. El incumplimiento de estas obligaciones no solo pone en riesgo la vida de los empleados, sino que también expone a los responsables a sanciones legales severas, incluyendo inhabilitaciones, multas y procesos penales. El caso más reciente de responsabilidad legal en la construcción ocurrió en 2024 en la obra vial de la vía Atlixcáyotl-Puebla, donde 2 trabajadores fallecieron en un accidente laboral. El gobernador del estado y la Fiscalía General del Estado confirmaron que el incidente se encuentra bajo investigación para determinar si la empresa constructora y los supervisores de la obra cumplieron con las normativas de seguridad y supervisión. La falta de aplicación de medidas de protección y control en proyectos de infraestructura pública pueden derivar en responsabilidades administrativas, civiles e incluso penales, dependiendo del nivel de omisión y negligencia detectado en la obra. En este caso, las autoridades evalúan posibles sanciones que podrían incluir multas, inhabilitaciones y procesos legales para los responsables directos. Este tipo de incidentes reitera la importancia de la vigilancia constante en obras públicas y privadas, asegurando que todas las empresas cumplan con los protocolos de seguridad y que las inspecciones sean rigurosas y efectivas. La prevención es la clave para evitar que estos hechos se repitan. Compliance penal. El compliance penal es una herramienta esencial para prevenir riesgos legales dentro del sector de la construcción. Su objetivo es establecer controles internos que impidan la comisión de delitos como fraude, colusión y corrupción, asegurando que las empresas operen de manera transparente y ética.
La importancia del compliance penal en la construcción radica en que reduce riesgos en licitaciones y contratos, protege a las empresas contra sanciones y fortalece la confianza en el sector. Además, su implementación ayuda a evitar pérdidas económicas derivadas de multas o inhabilitaciones. Para que un programa de compliance penal sea efectivo, debe estar basado en 5 elementos clave. 1. Código de ética y conducta empresarial. Es la base de toda empresa comprometida con la legalidad, define principios de transparencia, honestidad y responsabilidad para empleados, proveedores y directivos. 2. Canal de denuncias y protección de informantes. Un sistema seguro para que cualquier persona dentro de la empresa pueda reportar prácticas irregulares sin miedo a represalias. Esto es crucial para detectar a tiempo actos de corrupción o malas prácticas. 3. Capacitación continua en normativas legales. La actualización constante en leyes de obra pública, normas de contratación y legislación anticorrupción permite a los empleados actuar conforme a la ley y evitar infracciones. 4. Sistema de auditoría y control interno. Un programa de compliance penal debe contar con mecanismos de supervisión periódica, revisando contratos, pagos y relaciones con terceros para identificar posibles riesgos. 5. Monitoreo de terceros y proveedores. Muchas sanciones a empresas constructoras se derivan de malas prácticas de sus contratistas o proveedores. Un proceso de selección y monitoreo garantiza que solo se trabaje con empresas que cumplen con la legalidad. En los últimos años, la falta de programas de compliance penal ha derivado en multas millonarias, inhabilitación de empresas para participar en obras públicas y procesos penales contra empresarios y directivos. Por ello, contar con un programa de compliance penal bien estructurado no solo protege a las empresas, sino también contribuye a un sector de la construcción más seguro, eficiente y transparente. La Comisión Federal de Electricidad es una de las entidades más importantes en México, encargada del suministro de energía eléctrica en el país. Su función como empresa productiva del Estado implica que sus operaciones estén reguladas bajo un estricto marco jurídico que busca garantizar transparencia, eficiencia y responsabilidad en la gestión de recursos públicos. Para evitar irregularidades en su operación, CFE debe cumplir con diversas leyes que regulan tanto su funcionamiento como la conducta de sus servidores públicos. Entre ellas se encuentra la Ley de la Industria Eléctrica, que establece los lineamientos para la generación y distribución de energía. La Ley General de Responsabilidades Administrativas, que sanciona actos de corrupción dentro de la entidad. Y la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que establece los principios de rendición de cuentas y obligaciones de los funcionarios. Además, el Código Penal Federal tipifica delitos específicos que pueden cometerse dentro de CFE, como peculado, cohecho y tráfico de influencias, castigando con sanciones administrativas, multas e incluso prisión a quienes incurran en estas prácticas. Como parte del combate a la corrupción, CFE también forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción, que busca prevenir, investigar y sancionar irregularidades en el sector público. Los funcionarios de CFE pueden incurrir en tres tipos principales de responsabilidad: administrativa, por incumplimiento de normativas, abuso de autoridad o falta de transparencia en la contratación de servicios; penal, en caso de corrupción, desvío de recursos o alteración de contratos públicos; patrimonial, cuando sus acciones causan daños financieros al Estado o a terceros, lo que implica el pago de indemnizaciones. En el pasado, CFE ha enfrentado casos de corrupción en la asignación de contratos, donde empresas privadas han sobornado a funcionarios para obtener licitaciones. Sin embargo, en los últimos años, la empresa ha reforzado sus mecanismos de transparencia y auditoría interna, implementando controles más estrictos para evitar estos actos. La importancia de garantizar una gestión limpia y eficiente en CFE no solo impacta en la confianza pública, sino que también asegura que los proyectos de infraestructura eléctrica cumplan con los estándares de calidad y sostenibilidad, evitando sobrecostos o fallas en el servicio. CFE como receptor de servicios de empresas privadas. Además de operar como empresa productiva del Estado, la Comisión Federal de Electricidad también juega un papel crucial como receptor de servicios de empresas privadas, contratándolas para desarrollar proyectos de infraestructura, suministro de materiales y prestación de servicios especializados.
Para garantizar que estos procesos sean transparentes y alineados con la ley, la contratación de proveedores en CFE está regulada por varias normativas clave, entre ellas la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que rige los contratos de bienes y servicios para entidades gubernamentales. La Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, que establece lineamientos para la contratación de infraestructura. La Ley de la Industria Eléctrica, que regula la participación de empresas privadas en el sector eléctrico. El Código de Conducta y Ética de CFE, que establece principios de integridad en la relación con proveedores. La Declaración de Integridad para Concursantes, un documento obligatorio donde las empresas confirman su cumplimiento con estándares legales y anticorrupción. Las empresas privadas que desean trabajar con CFE deben cumplir con estrictos requisitos, como evitar la corrupción, garantizar la calidad y seguridad de los proyectos y respetar los términos contractuales. Incumplir con estos criterios puede llevar a sanciones administrativas, cancelación de contratos e inhabilitación para futuras contrataciones. Para reforzar la transparencia, CFE implementa diversas medidas de control, incluyendo auditorías en las licitaciones, supervisión del cumplimiento de contratos y mecanismos de denuncia para reportar irregularidades. Esto permite prevenir prácticas de colusión y garantizar que las obras y servicios contratados beneficien de manera efectiva al sector eléctrico y a los ciudadanos. En conclusión, la relación de CFE con el sector privado no solo implica oportunidades de negocio para empresas del ramo de la construcción y energía, sino que también exige cumplimiento estricto de la normativa para asegurar la ejecución eficiente y ética de cada proyecto. A lo largo de este análisis hemos podido observar cómo el marco jurídico que regula la construcción es fundamental para garantizar la seguridad, transparencia y eficiencia en el sector. Tanto los servidores públicos como los particulares tienen la responsabilidad de cumplir con normativas que regulan la ejecución de obras, estableciendo sanciones para quienes incurran en irregularidades. Casos recientes han demostrado que la falta de supervisión, el incumplimiento de medidas de seguridad y la corrupción en procesos de contratación pueden derivar en tragedias humanas y sanciones legales severas. La responsabilidad penal, administrativa y patrimonial es un factor clave para prevenir malas prácticas y fomentar un sector de la construcción más ético y eficiente. El compliance penal juega un papel crucial para la prevención de delitos dentro del sector, asegurando que las empresas constructoras y entidades gubernamentales cumplan con las leyes, eviten la corrupción y refuercen sus mecanismos de control. Dentro de este marco, la Comisión Federal de Electricidad, como entidad pública, tiene un doble rol. Por un lado, debe de cumplir con estrictas regulaciones en la ejecución de proyectos de infraestructura eléctrica. Por otro, debe supervisar la correcta contratación de empresas privadas que prestan servicios en su red de operación. Las medidas implementadas por CFE en materia de supervisión y auditoría buscan garantizar que cada contrato y obra se desarrolle conforme a la normativa vigente, evitando riesgos legales y económicos. En conclusión, el fortalecimiento de los procesos legales en la construcción y la aplicación de un estricto cumplimiento normativo en proyectos de infraestructura son esenciales para asegurar un desarrollo responsable, eficiente y transparente en México. La clave está en la prevención, la supervisión y la correcta aplicación de las leyes para evitar sanciones y garantizar la calidad de las obras públicas y privadas.